En el corazón del desierto de Sonora, donde el calor deforma el aire y los cactus saguaros se alzan como centinelas silenciosos de un tiempo olvidado, yacen las ruinas de la Hacienda Salazar. No es un lugar que aparezca en los mapas turísticos. Sus muros de adobe, agrietados y desmoronados, parecen exhalar un silencio pesado, una quietud que ni el silbido incesante del viento se atreve a perturbar por completo. Los lugareños la llaman la Hacienda de las Ánimas Perdidas, y sus historias no son cuentos para dormir a los niños, sino advertencias susurradas al caer la noche. Hablan de una melodía, una nana tan dulce como prohibida, que a veces se desliza entre las sombras del atardecer, un eco fantasma que busca oídos incautos. Cuentan la leyenda de los niños susurrantes, almas infantiles que, según dicen, vagan por el patio invadido por la maleza, perdidos para siempre en la memoria de una tragedia que nadie se atreve a nombrar. La tierra aquí es seca y sedienta, y guarda sus secretos con la tenacidad de la muerte, habiendo sido testigo de una opulencia que se transformó en polvo, y de una piedad que ocultaba la más profunda de las depravaciones. Es un paisaje de belleza brutal, donde cada sombra parece más larga de lo que debería, y cada crujido de la grava bajo los pies suena como el quebrar de un hueso antiguo. La historia que estás a punto de escuchar permaneció enterrada durante más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. A finales del siglo XIX, la familia Salazar no era una leyenda, sino un imperio. Don Alejandro Salazar, el patriarca, había levantado su fortuna de las entrañas de esa misma tierra, extrayendo plata con una determinación que rayaba en lo fanático. Su imagen pública era la de un pilar de la sociedad, un hombre de fe inquebrantable y filantropía calculada, cuya mano de hierro había traído orden y progreso a una región salvaje. Las crónicas de la época lo describen como un constructor de civilización, un devoto católico cuya capilla personal en la hacienda era el epicentro de la vida espiritual de la comunidad. Sin embargo, tras la fachada de prosperidad y devoción, una oscuridad se estaba gestando, un cáncer que pudriría el linaje desde dentro. El poder de los Salazar era absoluto, su influencia se extendía por todo Sonora, pero se desmoronó con una rapidez inexplicable, como si la propia tierra que les había dado su riqueza se hubiera vuelto en su contra para reclamar una deuda impagable. No hubo guerra, ni plaga, ni desastre financiero documentado que justificara su colapso. Simplemente se extinguieron, dejando tras de sí una hacienda en ruinas, una mina agotada y un silencio que se convirtió en el lienzo perfecto para las más espantosas leyendas. La pregunta que nadie supo responder durante más de 100 años fue ¿por qué? ¿Qué pecado inconfesable pudo haber provocado una caída tan fulminante, borrando un nombre tan poderoso del mapa de la historia y dejándolo solo como un susurro de advertencia en el viento del desierto? A miles de kilómetros de distancia y más de un siglo después, Mateo Vargas vivía rodeado de sonidos pero obsesionado por un silencio. Como etnomusicólogo, su mundo era un universo de frecuencias, armonías y grabaciones de campo, un espacio ordenado y académico donde cada melodía podía ser analizada, catalogada y comprendida. Descendiente lejano de una rama olvidada de los Salazar, había crecido escuchando fragmentos de la maldición familiar, historias inconexas sobre una tristeza hereditaria y una sombra que perseguía a su linaje. Para él, un hombre de ciencia y razón, la maldición no era más que el nombre que sus antepasados le habían dado a un trauma no resuelto, una mancha psicológica transmitida de generación en generación. Su motivación era, en principio, puramente académica, desmitificar la superstición, encontrar el origen de la leyenda y al hacerlo, limpiar esa herida familiar con la luz de la lógica. En su estudio, rodeado de equipos de alta fidelidad y archivos digitales, la idea de fantasmas susurrando en el desierto parecía un delirio romántico. Su monólogo interno era el de un escéptico.
Una canción prohibida, probablemente una melodía asociada a un evento trágico cuya repetición reaviva el dolor. Niños desaparecidos. En la dura vida fronteriza de finales del siglo XIX, la mortalidad infantil era una triste normalidad. Estaba convencido de que la verdad, aunque seguramente trágica, sería mundana, explicable, y que al encontrarla podría finalmente poner a descansar los fantasmas de su familia. No podía imaginar que estaba a punto de descubrir que los fantasmas eran reales, solo que no eran los que él esperaba. El catalizador de su descenso a la oscuridad llegó de la forma más mundana posible, un baúl de viaje heredado de su bisabuela. El objeto en sí era una reliquia, de cuero oscuro y reseco, con herrajes de latón manchados por el tiempo. Al abrirlo, un olor a cedro, naftalina y papel antiguo llenó la habitación, el aroma de un tiempo sellado. Dentro, entre vestidos de encaje amarillento y fotografías de rostros severos que le devolvían la mirada desde el pasado, encontró dos objetos que inmediatamente capturaron su atención. El primero era un cilindro de fonógrafo de cera marrón, pesado y frágil, uno de los primeros formatos de grabación de audio. No tenía etiqueta ni ninguna marca que indicara su contenido. Era una cápsula de sonido silenciosa, un misterio esperando la aguja correcta para revelar su secreto. El segundo objeto yacía debajo de una pila de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Un pequeño diario encuadernado en cuero, con las iniciales ES grabadas en oro desvaído en la portada. Elara Salazar, la esposa de don Alejandro. El corazón de Mateo, normalmente acompasado por la rutina académica, comenzó a latir con una nueva intensidad. Estos no eran simples objetos familiares, eran artefactos primarios, voces directas del epicentro de la leyenda que había jurado desmantelar. Sostuvo el cilindro en su mano, sintiendo su frescura y su peso, imaginando el sonido atrapado en sus surcos. Luego, con un cuidado casi reverencial, abrió el diario, sin saber que sus páginas no contenían respuestas, sino el principio de un horror mucho más profundo. Con dedos cuidadosos, Mateo pasó las primeras páginas del diario de Elara. La caligrafía era elegante, la de una mujer educada, pero a medida que avanzaba, las líneas se volvían más apretadas, más urgentes, como si la pluma apenas pudiera seguir el ritmo de sus pensamientos aterrorizados. Las primeras entradas hablaban de la vida en la hacienda, de la piedad de su esposo y de la inmensa riqueza que la plata les otorgaba. Pero pronto, el tono cambió. Aparecieron frases fragmentadas y febriles que hicieron que el aire en el estudio de Mateo pareciera enrarecerse. Escribía sobre la obsesión de Alejandro con la mina, no como un negocio, sino como una deidad celosa que exigía una devoción constante. Y entonces encontró la primera mención. En una entrada de 1899, con la tinta ligeramente corrida, como si una lágrima hubiera caído sobre ella, Elara escribió sobre la melodía que roba almas. Describía cómo su marido salía en mitad de la noche, no hacia la capilla para rezar, como todos creían, sino hacia la boca de la mina, tarareando una nana de una belleza inquietante, una melodía que ella nunca antes había oído. Unas páginas más adelante, la conexión se volvió explícita y monstruosa. Elara mencionaba las ofrendas a la tierra sedienta, un término que heló la sangre de Mateo. El diario se convirtió en una crónica de desapariciones, los hijos de los mineros y de los trabajadores yaquis, que enfermaban y morían, o simplemente se desvanecían, uno tras otro, siempre después de que don Alejandro fue visto cerca de sus hogares, calmando a los pequeños con su extraña canción de cuna. Mateo tuvo que detenerse, apoyando una mano en su escritorio para estabilizarse. El escepticismo académico se evaporó, reemplazado por un pavor frío y visceral. Esto no era el registro de una superstición, era el testimonio aterrorizado de una testigo presencial. El estudio, antes un santuario de lógica y ciencia, se transformó en la antesala de una tumba olvidada. El cilindro de cera sobre su escritorio ya no era un simple artefacto musicológico, era una pieza de evidencia, una caja negra que contenía la banda sonora de un crimen impensable. El diario de Elara no era un documento histórico, era una confesión indirecta, un grito de ayuda que había tardado más de un siglo en ser escuchado. El monólogo interno de Mateo cambió para siempre en ese instante.
La búsqueda de una explicación racional para una leyenda familiar se había convertido en la obligación moral de desenterrar una verdad mucho más monstruosa. Ya no se trataba de limpiar el nombre de su familia, sino de exponer la oscuridad que lo había fundado. Se dio cuenta de que la maldición de los Salazar no era el trauma, sino el silencio, el pacto tácito de olvidar los actos que habían comprado su prosperidad. La melodía era la clave. La nana no era un simple cuento, era un arma, un instrumento. Y él, un etnomusicólogo, era quizás la única persona en el mundo con las herramientas para hacerla hablar. La investigación apenas comenzaba y el primer paso era claro. Debía viajar a Sonora, debía caminar sobre esa tierra sedienta, explorar las ruinas de la hacienda y enfrentarse al silencio del desierto. Porque para comprender el sonido atrapado en aquel cilindro de cera, primero necesitaba comprender la naturaleza del abrumador silencio que lo había protegido durante tanto tiempo. Un silencio comprado con las almas de los niños susurrantes. El viaje de Mateo Vargas hacia Sonora fue una peregrinación hacia el epicentro de un silencio familiar que había durado más de un siglo. Dejó atrás el clima controlado de su estudio, el zumbido reconfortante de los servidores y la predecible cadencia de la vida académica para sumergirse en un mundo definido por un calor implacable y horizontes que se extendían hasta el infinito. El avión descendió sobre un paisaje que parecía la piel reseca de un animal prehistórico, un lienzo ocre y agrietado salpicado por la estoica verticalidad de los cactus. Desde la ventanilla, el desierto no parecía un lugar de muerte, sino de secretos guardados con una paciencia geológica. En su mente, la melodía del cilindro de cera se repetía en un bucle hipnótico, una nana cuya belleza ahora estaba irremediablemente manchada por las aterrorizadas palabras de Elara. Ya no era un musicólogo en busca de un artefacto cultural, se había convertido, sin buscarlo, en el forense de un eco, el arqueólogo de un grito atrapado en el ámbar del tiempo. Cada kilómetro que lo acercaba a la hacienda era un paso más profundo en la tumba de su propio linaje y sentía el peso de la verdad no descubierta como una presión física en el pecho, tan real y opresiva como el aire denso del desierto. El coche de alquiler levantaba una estela de polvo rojizo que se aferraba al aire inmóvil, una intrusión ruidosa en un dominio donde el silencio era la norma. El asfalto pronto dio paso a un camino de tierra lleno de baches, y la civilización se desvaneció en el espejo retrovisor, reemplazada por una extensión de matorrales espinosos y formaciones rocosas que el sol del mediodía convertía en espejismos danzantes. Los saguaros, con sus brazos extendidos como en una súplica o una advertencia, se alzaban como centinelas huesudos de una tierra que no perdonaba. Mateo sentía cómo el calor se filtraba a través del metal del vehículo, cómo le secaba la garganta y le hacía arder los ojos. Este era el mundo de Alejandro Salazar, un reino que había doblegado a su voluntad, o eso creía él. Pero al estar allí, Mateo comprendió que nadie dominaba aquella tierra. La tierra simplemente esperaba, observaba y finalmente reclamaba todo lo que se le había arrebatado. El silencio no era vacío, estaba cargado, preñado de historias, de susurros que el viento se negaba a llevarse del todo. La leyenda de los niños susurrantes no parecía tan descabellada aquí, en este lugar donde cada sombra parecía tener sustancia y cada ráfaga de viento sonaba como una exhalación cansada. Al llegar al pueblo más cercano a las ruinas, un puñado de casas de adobe agrupadas en torno a una iglesia blanqueada por el sol, Mateo sintió de inmediato la barrera invisible que se levantaba a su alrededor. Era un forastero, un hombre de la ciudad, cuya presencia era una anomalía. En la pequeña cantina donde se detuvo a beber agua, las conversaciones se apagaron y las miradas se posaron sobre él, curiosas pero desconfiadas. Cuando mencionó el nombre Salazar, un escalofrío pareció recorrer el lugar, a pesar del calor sofocante. Un anciano con el rostro surcado de arrugas como un mapa del propio desierto, se santiguó y murmuró algo sobre la tierra sedienta. Nadie quería hablar de la hacienda, la llamaban la deshabitada, la olvidada, cualquier eufemismo que evitara pronunciar su verdadero apodo. Comprendió que el miedo no era solo una superstición, era una memoria colectiva, una herida que había supurado durante generaciones hasta convertirse en un tabú.
La historia que buscaba no estaba solo en los archivos, vivía en el silencio de aquella gente, en los ojos de los niños que dejaban de jugar cuando él pasaba, como si un instinto ancestral les advirtiera del peligro a su sangre. Antes de emprender el viaje, Mateo había dedicado semanas al objeto que lo había iniciado todo, el cilindro de fonógrafo. En un laboratorio especializado de la universidad, utilizando tecnología que habría parecido brujería en la época de Alejandro, había logrado lo que parecía imposible. Un escáner láser sin contacto leyó los surcos del frágil cilindro de cera, traduciendo los relieves microscópicos en datos digitales sin que ninguna aguja tocara jamás su superficie. El proceso fue lento, meticuloso, un acto de resurrección sónica. Mateo observaba en el monitor cómo la topografía de los surcos se convertía en una onda de sonido, una forma de vida fantasmal que emergía de un silencio de 120 años. Su corazón de académico latía con la emoción del descubrimiento, pero una parte más profunda de él, la parte que llevaba la sangre de los Salazar, sentía un pavor creciente. Estaba a punto de abrir una caja de Pandora acústica, de liberar una voz que había sido deliberadamente silenciada. Cuando el técnico finalmente le entregó el archivo de audio, Mateo dudó por un instante, con el dedo suspendido sobre el botón de reproducción, consciente de que el sonido que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. La melodía llenó los altavoces de su estudio con una belleza cristalina y melancólica. Era una nana simple, de estructura pentatónica, con una cadencia que evocaba canciones de cuna ancestrales de diferentes culturas, pero con un giro armónico que la hacía única y extrañamente inquietante. Era a la vez tranquilizadora y profundamente triste, como una caricia que prometía consuelo pero dejaba un rastro de frío. Durante los primeros segundos, Mateo se sintió casi aliviado. Era solo una canción. Pero entonces su oído entrenado captó las anomalías. Llevó el archivo a su propio software de análisis espectral y la verdad oculta se reveló en la pantalla en forma de picos y valles de frecuencia. Entre las notas claras de la voz que tarareaba había algo más, un susurro rítmico, casi inaudible, en un registro subsónico, apenas perceptible para el oído humano, pero claramente visible en el espectrograma. Y había también frecuencias extrañas, armónicos que no deberían estar allí, que creaban una disonancia casi subliminal, diseñada no para ser oída conscientemente, sino para ser sentida, para generar una sensación de desasosiego y sumisión. No era una simple canción de cuna, era una composición acústica compleja, una herramienta psicoacústica primitiva y aterradora. El impacto de este descubrimiento fue profundo. La nana dejó de ser un simple motivo musical para convertirse en un arma. Mateo pasó noches en vela, escuchando el fragmento una y otra vez, intentando descifrar los susurros, pero estaban demasiado degradados, fusionados con el ruido de fondo de la grabación original. Se convirtieron en una obsesión, un acertijo sonoro que se burlaba de él desde el abismo del tiempo. La melodía se le incrustó en el cerebro, la tarareaba inconscientemente mientras trabajaba, mientras conducía, y en sus sueños la escuchaba cantada por un coro de voces infantiles que se desvanecían en la oscuridad. El escepticismo de Mateo, su armadura de racionalidad, comenzó a agrietarse. La ciencia le había demostrado que había algo oculto en la canción, pero no podía explicar qué era. La leyenda hablaba de una melodía que robaba almas, y por primera vez, Mateo se preguntó si esa descripción, más que una metáfora poética, no sería una descripción terriblemente literal de la función de aquella pieza musical. La canción no era el recuerdo de la tragedia, era el instrumento que la había hecho posible. Con la melodía resonando en su mente, Mateo volvió al diario de Elara, y las palabras que antes le habían parecido febriles ahora adquirían una claridad espantosa. Cada frase era una pieza que encajaba en el rompecabezas que la grabación había revelado. En una entrada de agosto de 1899, ella escribió: «Él no canta para dormir a los niños, canta para despertar a la tierra. La tierra tiene hambre y su canción es la campana que la llama a cenar.
La caligrafía de Lara se volvía casi ilegible en estos pasajes, como si la mano que sostenía la pluma temblara de un terror incontrolable. Describía cómo Alejandro pasaba horas en la capilla, no rezando, sino afinando extraños instrumentos de viento que él mismo había construido, diapasones de metal y flautas de hueso, buscando la resonancia perfecta, la nota exacta que, según él, abría una puerta entre los mundos. Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Alejandro no era simplemente un asesino, era un compositor de lo macabro, un director de orquesta cuya sinfonía se escribía con el silencio de los niños desaparecidos. El diario se convirtió en su mapa. Lara, en su desesperación, había sido una cronista meticulosa del horror. Anotaba fechas, nombres de familias, detalles que en su momento debieron parecerle insignificantes, pero que ahora eran pistas cruciales. Mencionaba a la familia Rojas, cuyo hijo pequeño, Manuel, desapareció una noche de luna nueva. 2 páginas después, describía cómo don Alejandro había sido visto cerca de su casa esa misma tarde, consolando al niño, que lloraba, tarareándole su extraña melodía hasta que el pequeño se calmó y lo siguió como hipnotizado. Mateo comenzó a crear una línea de tiempo, un calendario macabro que cruzaba las entradas del diario con los periodos de mayor producción de plata de la mina según los registros comerciales que había encontrado en archivos históricos en línea. El patrón era innegable y monstruoso. Cada vez que la veta de plata parecía agotarse, un niño desaparecía y poco después, milagrosamente, los mineros encontraban un nuevo y rico filón del precioso metal. Las ofrendas a la tierra sedienta no eran una metáfora, eran un sistema. Su primera parada en Sonora fue la parroquia del pueblo, un edificio antiguo cuyos muros de adobe parecían haber absorbido el calor de un centenar de veranos. El aire en el interior era fresco y olía a cera de velas, incienso frío y papel antiguo. Fue recibido por el padre Miguel, un hombre anciano de ojos amables pero cansados, el guardián de la memoria bautismal y mortal de la comunidad. Al principio se mostró reacio, protector de sus archivos y de las viejas heridas que contenían. Pero cuando Mateo le explicó que era un descendiente de los Salazar que buscaba la verdad, no la redención, el sacerdote pareció ver en él una sinceridad que lo conmovió. Lo condujo a una pequeña habitación trasera donde los libros de registros estaban apilados en estanterías de madera oscura, sus lomos de cuero agrietados por el tiempo y la sequedad. «Aquí yace la vida y la muerte de nuestro pueblo», dijo el padre Miguel, con una voz suave. «Tenga cuidado, a veces los muertos hablan más alto que los vivos». Mateo pasó días enteros en aquella habitación claustrofóbica. El único sonido era el susurro de las páginas quebradizas al pasar. Folio tras folio, su dedo recorría las listas de nombres escritos con una caligrafía elegante y descolorida. Bautismos y defunciones, el principio y el final de vidas anónimas, registrados con la misma ecuanimidad burocrática. Al principio no encontró nada fuera de lo común. La mortalidad infantil era alta en aquella época, una realidad brutal de la vida en la frontera. Las fiebres, los accidentes, la desnutrición eran causas de muerte tristemente comunes. Estaba a punto de rendirse, de pensar que el diario de Lara era el delirio de una mente atormentada, cuando decidió cambiar de táctica. En lugar de buscar una causa de muerte específica, comenzó a cruzar los nombres de las familias que Lara mencionaba en su diario con las fechas de las desapariciones que ella había insinuado. Y entonces el patrón emergió, silencioso y letal, de entre las columnas de tinta sepia. No era una epidemia, no era un brote de una enfermedad concreta. Era un goteo constante, una serie de muertes infantiles aisladas que, vistas individualmente, no levantaban sospechas, pero que, al ser observadas en conjunto, formaban una constelación de horror. El pequeño Manuel Rojas, oficialmente fallecido por fiebre del desierto. La niña Ana Jiménez, cuya causa de muerte fue registrada como caída accidental en un pozo. El bebé de los García, muerto en su cuna por causas naturales.
Uno tras otro, los nombres del diario de Elara aparecían en el libro de defunciones, siempre en un lapso de 2 o 3 meses, coincidiendo con los períodos de supuesta escasez en la mina. La causa de la muerte variaba, pero el resultado era siempre el mismo: un niño menos en la comunidad, un alma joven borrada de los registros de los vivos. Mateo sintió que el aire le faltaba. El párroco de la época, quizás por miedo, quizás por complicidad, había sido el notario de la masacre, su pluma el instrumento que había enterrado la verdad bajo capas de mentiras piadosas. La siguiente pieza del rompecabezas no se encontraba en el silencio sagrado de la iglesia, sino en el polvo mundano de los archivos municipales, un edificio gubernamental descuidado en la capital del estado. Allí, en un sótano húmedo que olía a moho y a tiempo estancado, encontró los registros de propiedad de finales del siglo XIX. El trabajo fue aún más tedioso, revisando escrituras y transferencias de tierras escritas en un lenguaje legalista y enrevesado. Pero la persistencia de Mateo, forjada en años de investigación académica, dio sus frutos. Descubrió que, en las semanas posteriores a la muerte de cada uno de aquellos niños, don Alejandro Salazar realizaba una transacción. Compraba las tierras de las familias afligidas, pequeñas parcelas que lindaban con su vasta hacienda, siempre por una fracción de su valor real. El patrón era depredador y sistemático. Se presentaba como un benefactor, ofreciendo una suma de dinero a una familia destrozada por el dolor, una ayuda para que pudieran marcharse y empezar de nuevo, lejos del lugar de su tragedia. Era un acto de una crueldad calculadora que helaba la sangre. Alejandro no solo les arrebataba a sus hijos, también les arrebataba su tierra, su hogar, su futuro. La filantropía por la que era conocido era una farsa, una máscara para ocultar una codicia que iba más allá de la simple riqueza. No solo quería la plata de la tierra, quería la tierra misma, purgada de sus habitantes originales. Cada asesinato ritual era también una transacción inmobiliaria. La revelación añadió una nueva capa de depravación a la figura de su antepasado. No era solo un fanático religioso inmerso en un culto oscuro, era un estratega despiadado, un monstruo que había fusionado la superstición con el capitalismo más salvaje. El sufrimiento de los demás no era un daño colateral, era una herramienta, un medio para un fin. La expansión de la hacienda Salazar se había cimentado no solo sobre la plata, sino sobre los huesos de niños inocentes y las lágrimas de sus padres. En la habitación de su modesto hotel, bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda, Mateo extendió sus hallazgos. Las fotocopias de los certificados de defunción, las copias de las escrituras de propiedad, la impresión del espectrograma de la nana, los pasajes transcritos del diario de Elara. Las piezas estaban ahí, un mosaico de pruebas circunstanciales que dibujaban el contorno de un horror inimaginable. Tenía el qué, una serie de asesinatos infantiles. Tenía el cuándo, entre 1898 y 1902. Tenía el quién, don Alejandro Salazar. E incluso tenía un porqué, una mezcla de mente de ritual pagano y ambición territorial. Pero la prueba definitiva, la evidencia física que conectara todos los hilos, que transformara una teoría bien fundamentada en una verdad irrefutable. Le faltaba el cómo y sobre todo el dónde. Sabía que la respuesta no estaba en más documentos ni archivos. Su mirada se posó en una frase del diario de Elara que había subrayado varias veces, una entrada críptica escrita con una caligrafía especialmente temblorosa. Ella describía el terror que sentía al oír la melodía ascender no desde la capilla, sino debajo de ella. Alejandro, escribió, ha construido un altar bajo el altar, un lugar para la devoción que no es de Dios. En ese momento, Mateo supo cuál era su siguiente paso. La investigación documental había terminado. Ahora debía convertirse en un explorador, en un arqueólogo de lo profano.
Tenía que ir a la hacienda de las ánimas perdidas, tenía que entrar en la capilla en ruinas y buscar esa puerta secreta, ese descenso al corazón de las tinieblas que su antepasado había construido. El miedo, una emoción que había mantenido a raya con la lógica y el análisis, comenzó a aflorar, un frío que el calor del desierto no podía disipar. Sabía que lo que encontraría allí abajo, si es que encontraba algo, no sería solo la prueba de un crimen, sino la tumba de su propia inocencia. El sol del desierto de Sonora no es un calor que abraza, sino un peso que aplasta, una presencia tangible que deforma el aire y blanquea los huesos de todo lo que perece bajo su mirada implacable. Fue bajo este sol, que parecía un ojo divino y ciego a la vez, que Mateo Vargas finalmente se detuvo ante la silueta desentonada de la hacienda Salazar. Las ruinas se alzaban en el horizonte no como un monumento a un pasado glorioso, sino como el esqueleto de una bestia muerta hace mucho tiempo, sus costillas de adobe rotas y expuestas a los elementos. El silencio aquí era diferente al de los archivos o las iglesias. Era un silencio geológico, profundo, compuesto por capas de vientos olvidados, de llantos no escuchados y de secretos que la tierra había absorbido como si fueran agua. Mientras bajaba del vehículo, el crujido de la grava bajo sus botas sonó como una profanación, una interrupción violenta de una quietud que se había ganado el derecho a la eternidad. El aire olía a polvo, a creosota y a algo más, algo vagamente metálico y dulce, como el olor de la sangre seca al sol. Sabía que no estaba simplemente visitando un sitio histórico, estaba entrando en una escena del crimen que había permanecido intacta durante más de un siglo, y sentía la mirada invisible de las víctimas sobre él, una presión en la nuca que era más real que el calor que le quemaba la piel. La caminata desde el camino principal hasta el patio central de la hacienda fue un ejercicio de inmersión en la decadencia. Los muros que una vez delimitaron un imperio ahora servían de soporte a enredaderas espinosas y nidos de insectos. Los arcos que habían enmarcado vistas de prosperidad se abrían ahora a un cielo vacío e indiferente. Mateo pasó junto a lo que debieron ser las habitaciones de los sirvientes, ahora meras oquedades oscuras que parecían exhalar un aire frío y viciado a pesar del calor exterior. El patio, donde alguna vez resonaron las risas de los niños y el ajetreo de la vida diaria, estaba ahora ahogado por la maleza y los cardos, un jardín salvaje y vengativo que había reclamado lo que le pertenecía. En el centro, la fuente seca y agrietada parecía una boca abierta en un grito silencioso. Cada paso que daba era un diálogo con los fantasmas del lugar, no con espectros etéreos, sino con la abrumadora evidencia del abandono y la tragedia. Su mente de académico intentaba catalogar la arquitectura, datar el estilo de las tejas caídas, pero su corazón, el corazón que llevaba la sangre de Salazar, solo podía sentir el eco de una inmensa y terrible tristeza. La belleza brutal del desierto que rodeaba la hacienda solo servía para acentuar la fealdad del mal que se había gestado dentro de aquellos muros. La capilla se erigía en un extremo del patio, extrañamente más intacta que el resto de las estructuras, como si la propia malevolencia que había albergado le hubiera conferido una resistencia antinatural. El techo se había derrumbado parcialmente, permitiendo que columnas de luz polvorienta cayeran sobre el interior, iluminando un escenario de piedad profanada. Mateo empujó la pesada puerta de madera que se quejó con el sonido de una agonía prolongada y entró en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido en un instante de horror. El aire era denso, cargado con el olor a moho, a excrementos de murciélago y a la fragancia fantasmal de un incienso quemado hace 120 años. En las paredes, los restos de frescos que representaban escenas bíblicas se desconchaban, los rostros de los santos parecían llorar lágrimas de yeso, sus ojos piadosos ahora vacíos y acusadores.
El altar de piedra, aunque cubierto de polvo y escombros, seguía en su lugar, una losa maciza sobre la que se había representado una farsa de devoción. Mateo se quedó quieto en el centro de la nave, escuchando el silbido del viento a través de las grietas, un sonido que se asemejaba a un susurro colectivo, a las voces perdidas que daban nombre a la leyenda del lugar. Las palabras de Elara resonaban en su mente con la claridad de una campana fúnebre. Él ha construido un altar bajo el altar, un lugar para la devoción que no es de Dios. Con esta frase como único mapa, Mateo comenzó su búsqueda. Su mirada recorrió cada centímetro del suelo de baldosas de terracota que rodeaba el altar. Estaban agrietadas, rotas en muchos lugares, cubiertas por una gruesa capa de polvo que amortiguaba el sonido de sus pasos. Se arrodilló, ignorando la suciedad y el frío de la piedra, y comenzó a examinar el área con una meticulosidad febril. Pasó las manos sobre las baldosas, buscando una junta irregular, un desnivel, cualquier cosa que delatara una alteración en el patrón original. Su monólogo interno era una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si Elara estaba delirando? ¿Y si todo esto era una elaborada fantasía de una mujer atrapada en un matrimonio infeliz? Pero la evidencia de los archivos era demasiado sólida, el patrón de muertes y adquisiciones de tierras demasiado sistemático. La verdad tenía que estar allí, enterrada bajo sus pies. Siguió buscando, su aliento formando pequeñas nubes en el aire extrañamente frío de la capilla, su corazón latiendo al ritmo de un martillo contra un yunque. Entonces sus dedos encontraron algo. No era una irregularidad, sino una ausencia. Una línea delechada entre dos baldosas, justo delante del altar, era más fina, más reciente, como si hubiera sido rellenada. Presionó con más fuerza y una de las baldosas se movió ligeramente, un desplazamiento casi imperceptible, pero que envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Usando la punta de una pequeña palanca que había traído consigo, hizo palanca con cuidado en el borde. La baldosa cedió con un gemido sordo, revelando no tierra, sino una oscuridad perfecta y un pequeño anillo de hierro oxidado, incrustado en una losa de piedra más grande que se encontraba debajo. Era una trampilla, ingeniosamente oculta a la vista de cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. La adrenalina borró todo rastro de cansancio o duda. Había encontrado la puerta al infierno personal de Alejandro Salazar. Agarró el anillo con ambas manos, la superficie áspera y fría del metal mordiéndole la piel, y tiró con toda la fuerza que pudo reunir. La losa era pesada, un sello diseñado para mantener un secreto bien guardado, pero con un chirrido que pareció rasgar el tejido del silencio, comenzó a moverse, abriendo una boca negra en el suelo de la capilla. Una ráfaga de aire helado y viciado se precipitó desde la abertura, un aliento fétido que olía a tierra húmeda, a descomposición y a algo más, algo indefiniblemente antiguo y maligno. El olor era tan abrumador que Mateo tuvo que retroceder, tosiendo y luchando contra las náuseas. Era el olor de una tumba, pero no de una tumba de descanso, sino de una de tormento. Cuando el aire se aclaró un poco, encendió la potente linterna que llevaba y apuntó el haz de luz hacia la oscuridad. La luz reveló una escalera de piedra toscamente tallada que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra. Los escalones estaban cubiertos de una fina capa de limo resbaladizo y desaparecían en una oscuridad que la luz de la linterna no podía penetrar por completo. Por un momento, el miedo lo paralizó. Cada instinto de supervivencia le gritaba que se diera la vuelta, que cerrara la trampilla y que se alejara de aquel lugar para no volver jamás. Pero la imagen de los nombres en el libro de defunciones, la caligrafía aterrorizada de Elara y la melodía inquietante de la nana lo impulsaron hacia adelante. No había llegado hasta aquí para retroceder ante el umbral de la verdad. Respiró hondo, el aire fétido llenando sus pulmones, y comenzó el descenso. Cada paso hacia abajo era un viaje a otro mundo,
un descenso literal y metafórico a la oscuridad que había consumido a su familia. Las paredes de piedra de la escalera eran frías y húmedas al tacto, y el sonido de sus propios pasos y de su respiración resonaban en el estrecho pasaje, creando una banda sonora claustrofóbica. El haz de su linterna bailaba sobre la piedra, revelando marcas de herramientas, arañazos y manchas oscuras que prefería no identificar. El aire se volvía más denso, más frío, y el silencio se hacía más profundo, como si estuvieran descendiendo por debajo del nivel del sonido del mundo exterior. Se sentía como un arqueólogo entrando en la tumba de un faraón olvidado, pero sabía que lo que encontraría aquí no sería oro ni artefactos preciosos, sino la prueba de una depravación que desafiaba la comprensión. Con cada escalón sentía que se despojaba de una capa de su escepticismo, de su racionalidad, y se adentraba en el reino de la pesadilla que Alejandro Salazar había creado. El mundo de la ciencia y la lógica se había quedado arriba, bajo el sol implacable. Aquí abajo solo reinaban las leyes perversas de un hombre loco. Finalmente, la escalera terminó en una cámara subterránea de forma irregular, excavada directamente en la roca. El espacio no era grande, tal vez del tamaño de una habitación pequeña, y el techo era bajo, obligando a Mateo a encorvarse. El olor a descomposición era casi insoportable. Al principio la cámara parecía vacía, un simple sótano o una bodega olvidada. Pero cuando barrió el suelo con el haz de la linterna, su corazón se detuvo y el aire fue expulsado de sus pulmones en un jadeo ahogado. Allí, esparcidos por el suelo de tierra apisonada, estaban los fantasmas que había venido a buscar. No eran apariciones, sino objetos terriblemente, insoportablemente reales. Un pequeño caballo de madera tallado a mano, con la pintura descolorida. Una muñeca de trapo, sucia y desgarrada, con un solo ojo de botón que parecía mirarlo desde el suelo. Fragmentos de tela que alguna vez fueron ropas de niño, un trozo de camisa de algodón, el retazo de un vestido con un pequeño bordado de flores. Eran las reliquias de vidas robadas, los últimos vestigios de la inocencia antes de que fuera extinguida en aquella oscuridad. Mateo cayó de rodillas, el impacto de la visión demasiado fuerte para soportarlo. La investigación ya no era un ejercicio académico, la tragedia ya no era una serie de nombres en un papel. Aquí estaba la prueba física, tangible del horror. Cada juguete era un grito silencioso, cada trozo de tela una acusación. Se sintió como un profanador de tumbas, un intruso en un santuario de dolor. Durante varios minutos no pudo hacer nada más que respirar entrecortadamente, luchando contra la oleada de náuseas y una pena tan profunda que era como un dolor físico en el pecho. Pensó en los padres, en su dolor incomprensible, en las mentiras que les habían contado sobre fiebres y accidentes. Pensó en los niños, en su miedo y confusión en sus últimos momentos. El aire en la cámara parecía vibrar con el eco de su sufrimiento. La leyenda de los niños susurrantes ya no era una leyenda, era la descripción literal de lo que había sucedido en aquel agujero infernal. Y entonces su linterna iluminó algo en un rincón oscuro de la cámara, algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. En una pequeña pila, casi oculta por la sombra de un saliente de la roca, había huesos. Huesos pequeños, frágiles, inconfundiblemente humanos. Cráneos del tamaño de una manzana, costillas delicadas como las de un pájaro, fémures no más largos que su mano. Estaban mezclados, una colección macabra y anónima de las víctimas de Alejandro. La visión era tan monstruosa, tan definitiva, que la mente de Mateo luchó por procesarla. Era la confirmación final, el punto final de una frase escrita con sangre inocente. El asesinato en serie, la masacre sistemática que había sospechado, estaba ahora probada más allá de toda duda. Se acercó lentamente, con un respeto temeroso, como si se acercara a un altar sagrado. El haz de luz temblaba en su mano, revelando la porosidad del hueso, la forma en que la tierra se había adherido a ellos, reclamándolos lentamente. Sintió un impulso abrumador de llorar, de gritar, de desatar la rabia y el asco que se acumulaban en su interior.
Pero una parte de él, la parte del investigador, sabía que su trabajo aún no había terminado. Tenía que documentarlo, fotografiarlo, dar testimonio. Tenía que ser la voz que aquellos huesos ya no tenían. Mientras se recomponía, su mirada de investigador, ahora afilada por el horror, comenzó a escanear la cámara en busca de más detalles. Notó que en una de las paredes de roca había un nicho, una cavidad tallada de forma más precisa que el resto de la cueva. Parecía deliberado, un lugar de honor en medio del caos. Se acercó y vio que dentro del nicho había una pequeña caja de metal, cerrada y cubierta por una gruesa capa de óxido. Estaba pesadamente sellada, pero la humedad de décadas había debilitado las bisagras. Usando su palanca de nuevo, con un cuidado infinito, forzó la cerradura. El metal oxidado cedió con un crujido agudo, y la tapa se abrió. Dentro, protegido de la humedad por una envoltura de cuero engrasado, había un libro. Era un libro de contabilidad, encuadernado en cuero oscuro, similar a los que había visto en los archivos, pero algo en su aspecto le dijo que su contenido no era financiero. Lo sacó de la caja con manos temblorosas, el cuero frío y extrañamente flexible al tacto. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a tinta de hierro llenó el aire estancado de la cámara. La caligrafía en la primera página era inconfundible, precisa, elegante y fría. Era la mano de don Alejandro Salazar. Pero lo que leyó a continuación no eran cifras de producción de plata ni balances de gastos. Era un diario ritual. La primera entrada, fechada en la primavera de 1898, describía su teología perversa con una claridad escalofriante que era mucho más aterradora que cualquier delirio febril. Alejandro no se veía a sí mismo como un asesino, sino como un sacerdote, un intermediario entre el mundo de los hombres y una deidad ctónica, la tierra misma, a la que se refería como la Madre Sedienta. Escribía sobre el pacto que había hecho. La tierra le daría sus venas de plata, su riqueza sin fin, pero a cambio exigía un tributo, una nutrición que no podía provenir de animales o plantas. Exigía la esencia más pura de la vida, la energía de la inocencia. Cada niño no era una víctima, sino una ofrenda, una semilla de alma, como él la llamaba, plantada en la oscuridad para asegurar una cosecha de prosperidad. La revelación fue como un golpe físico. El crimen no había sido motivado por la simple codicia, sino por un acto de fe demencial. Mateo pasó las páginas con una mezcla de fascinación y repulsión. El libro era un manual de horror meticulosamente documentado. Cada entrada correspondía a un niño desaparecido. Anotaba el nombre, la edad y una escalofriante evaluación de su idoneidad como ofrenda. Luego detallaba el ritual, describía cómo se acercaba a ellos, cómo usaba la nana no solo para calmarlos, sino, según sus propias palabras, para abrir la mente del sacrificio, para hacerlos dóciles y receptivos a la voluntad de la madre. La melodía era una clave, una herramienta hipnótica, un encantamiento sonoro diseñado para desarmar la voluntad de un niño y conducirlo a su muerte sin resistencia. En una de las páginas, junto a la transcripción de las notas musicales de la nana, había dibujado una serie de símbolos extraños. Una mezcla de iconografía alquímica y glifos precolombinos que, según él, amplificaban el poder de la canción. Era la pieza que faltaba, la explicación de las anomalías sónicas que había encontrado en el cilindro de cera. La ciencia y la locura se habían encontrado en un punto de convergencia terrorífico. La revelación de doble bando fue devastadora. Había venido buscando a un asesino en serie y había encontrado a un profeta de su propia religión sangrienta. La maldad de Alejandro no era la de un simple monstruo, era la de un visionario de la depravación, un hombre que había construido un sistema teológico completo para justificar sus atrocidades. Esto era peor que la crueldad, era la perversión absoluta de la fe, el uso de la espiritualidad como un arma para cometer el más atroz de los pecados.
Sentado en el suelo de aquella tumba, con el libro del diablo en su regazo y los huesos de los inocentes a su alrededor, Mateo sintió el peso de toda la historia de su familia caer sobre él. La maldición era real, pero no era sobrenatural. Era la mancha indeleble de esta verdad, el conocimiento de que la fortuna y el nombre que llevaba se habían construido sobre un altar de huesos infantiles. El aire pareció enrarecerse aún más, y por un momento le pareció oír, en el profundo silencio de la cueva, el eco más débil de una nana, una melodía que ya nunca más podría escuchar como una simple canción. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha conmocionado más? Deja tu reacción en los comentarios. Con el libro de rituales en sus manos, Mateo Vargas poseía ahora la historia completa. Tenía el arma del crimen, la melodía grabada en cera. Tenía los cuerpos de las víctimas, sus pequeños huesos como testigos silenciosos. Y ahora tenía la confesión del asesino, escrita de su puño y letra, detallando no solo sus actos, sino la filosofía retorcida que los impulsaba. El rompecabezas estaba completo, y la imagen que formaba era de una oscuridad tan absoluta que amenazaba con consumirlo todo. Sabía que su viaje al corazón de las tinieblas había llegado a su fin. Ahora comenzaba el largo y difícil ascenso de vuelta a la luz, cargando con una verdad que era más pesada que cualquier piedra. La investigación había terminado, pero la verdadera carga, la de ser el portador de una historia tan monstruosa, apenas comenzaba. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad, para la reconstrucción de la pesadilla, estaba montado. La voz de los niños susurrantes finalmente sería escuchada y resonaría desde las profundidades de aquella tumba olvidada para sacudir los cimientos de la historia. El regreso a la superficie fue un renacimiento doloroso. Al salir de la capilla y ser golpeado de nuevo por la luz del sol, el mundo exterior parecía extrañamente irreal, demasiado brillante, demasiado vivo. Los colores del desierto, que antes le habían parecido hermosos en su brutalidad, ahora parecían una burla, una fachada vibrante sobre una tierra que había bebido la sangre de inocentes. La hacienda ya no era solo un conjunto de ruinas, era un monumento a la depravación. Cada muro agrietado, una cicatriz, cada sombra, un recordatorio del horror que yacía debajo. Mateo se movía como un autómata, su mente todavía en la cámara subterránea, repasando las palabras de Alejandro, viendo los juguetes esparcidos por el suelo, escuchando el eco de la nana prohibida. La verdad que había buscado con tanto ahínco no le había traído la paz ni la resolución que esperaba. En su lugar, le había dejado un vacío, un conocimiento terrible que lo separaría para siempre del mundo de la normalidad. Había desenterrado el secreto de los Salazar, pero al hacerlo, también había enterrado una parte de sí mismo en aquella tumba fría y oscura. De pie en el patio invadido por la maleza, con el libro de rituales a salvo en su mochila, Mateo miró por última vez la capilla. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y las sombras de los saguaros se alargaban como dedos acusadores que apuntaban hacia la hacienda. Se dio cuenta de que la historia de Alejandro y los niños no era solo un crimen del pasado. Era una herida abierta en el paisaje, una memoria tóxica que había envenenado la tierra y a su gente durante generaciones. Las leyendas, los susurros, el miedo de los lugareños, todo tenía sentido ahora. No eran supersticiones, eran los síntomas de un trauma colectivo, la forma en que una comunidad intentaba procesar un horror demasiado grande para ser nombrado. Él, Mateo Vargas, descendiente del monstruo y descubridor de su secreto, se había convertido en el custodio de esa memoria. Su tarea ahora era darle forma, contarla con la precisión y la gravedad que merecía, para que la verdad, por terrible que fuera, pudiera finalmente traer algún tipo de justicia, o al menos de cierre. La brisa de la tarde comenzó a soplar a través de las ruinas, levantando pequeños remolinos de polvo. Y con el viento llegó un sonido. Al principio, Mateo pensó que era su imaginación, una alucinación producto del agotamiento y el shock,
pero el sonido persistió, débil pero claro, una serie de notas melancólicas que parecían emanar de la propia tierra. Era la nana. La misma melodía del cilindro de cera, la misma cadencia inquietante que había estudiado hasta la obsesión. No era una grabación, no había nadie cantando, era un eco, un residuo sónico, atrapado en el lugar, liberado por el viento, como el aroma de una flor marchita. Se quedó petrificado, el vello de sus brazos erizados, mientras la melodía fantasmal lo envolvía, una caricia helada en el aire cálido del atardecer. En ese momento comprendió la parte más profunda y aterradora de la leyenda. La maldad de Alejandro no había muerto con él, la había infundido en la tierra, en la piedra, en el propio aire del lugar. La canción no era solo un recuerdo, era una presencia que seguía allí, esperando, susurrando, recordando a cualquiera que se atreviera a escuchar el precio que la tierra había cobrado. Mateo no esperó a que la melodía se desvaneciera, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su vehículo sin mirar atrás. Cada paso era una huida, no de los fantasmas de los niños, sino del fantasma de la canción misma. Sentía su presencia siguiéndolo, una sombra acústica que se aferraba a él. Mientras se alejaba por el camino de tierra, viendo cómo la silueta de la hacienda de las ánimas perdidas se encogía en el espejo retrovisor hasta ser devorada por el polvo y la distancia, supo que nunca podría escapar del todo de aquel lugar. La cámara subterránea, el libro de rituales, los huesos de los niños y sobre todo, la melodía, se habían convertido en parte de él. Había ido a Sonora buscando desmitificar una leyenda familiar, esperando encontrar una explicación lógica y mundana para un trauma del pasado. En cambio, había encontrado un abismo de depravación humana y había descubierto que algunas canciones, una vez escuchadas, nunca dejan de sonar. La investigación había concluido, pero la sinfonía del horror apenas había comenzado su verdadero crescendo en su alma. El viaje de regreso a la civilización fue un borrón silencioso. El zumbido del motor del coche, la música de la radio, las voces de otras personas, todo parecía distante y atenuado, como si lo escuchara a través de una gruesa pared de cristal. El único sonido claro en su mente era el de la nana. Se repetía en un bucle infinito, cada nota una gota de veneno. Ya no era un objeto de estudio académico, era una infección, un virus memético que se había alojado en su cerebro. Comprendió el verdadero poder que Alejandro había descubierto o desatado. La canción era una llave que abría puertas en la mente, no solo en la de los niños, sino en la de cualquiera que la escuchara con la suficiente atención. Era un artefacto de poder, y su creador había sido un maestro de su uso oscuro. Mateo se preguntó cuántas otras verdades como esta yacían enterradas bajo la superficie de la historia. ¿Cuántos otros monstruos vestidos de piedad habían compuesto sus propias sinfonías de sufrimiento, esperando a que un investigador incauto encontrara la partitura? En su habitación de hotel esa noche, Mateo extendió de nuevo todas las pruebas sobre la cama. Pero ahora el conjunto era diferente. El libro de cuero negro de Alejandro yacía en el centro, un objeto de una malevolencia casi palpable. Irradiaba una especie de frío, una autoridad oscura que hacía que las demás pruebas, los papeles y las fotografías parecieran meros satélites orbitando a su alrededor. Abrió el libro una vez más, bajo la luz artificial y segura de la lámpara, y releyó las palabras de su antepasado. Buscaba una grieta en su lógica, un atisbo de duda o remordimiento. No encontró ninguno. El diario era un testamento de una fe inquebrantable en su propia visión del mundo. Alejandro había muerto convencido de su rectitud, de la necesidad de sus acciones, y esa certeza, esa ausencia total de culpa, era quizás el aspecto más aterrador de todos. No era un hombre que había sucumbido a la locura, era un hombre que había construido un universo entero a partir de él y había vivido en él hasta el final. Mateo cerró el libro con un golpe seco. La reconstrucción de los hechos ya no era una tarea académica, sino un exorcismo. Tenía que sacar la historia a la luz, no solo para dar un nombre a las víctimas y exponer al perpetrador, sino para destruir el poder que el secreto le había otorgado. El silencio había sido el santuario de Alejandro durante más de un siglo.
El silencio había permitido que su maldad se convirtiera en una leyenda susurrada en lugar de un hecho documentado. Al contar la historia completa, al mostrar al mundo el libro, los huesos y la verdad detrás de la canción, Mateo no solo estaría informando, estaría luchando. Estaría usando la luz de la verdad para desinfectar una herida que había estado supurando en la oscuridad durante demasiado tiempo. El enfrentamiento con la verdad no sería solo para la audiencia, sería para él mismo, un intento de liberarse del eco de la nana que ahora vivía dentro de él. Sabía que el clímax de su investigación no sería una simple presentación de hechos, tendría que ser una inmersión, una reconstrucción vívida y aterradora que transportara a la gente a una de esas noches sin luna en Sonora, en 1899. Tendría que hacerle sentir el frío del aire del desierto, oler el polvo y la creosota, y sobre todo, escuchar la melodía hipnótica flotando en la oscuridad. Tenía que pintar el retrato de don Alejandro Salazar, no como un villano de caricatura, sino como lo que realmente era, un pilar de la comunidad, un hombre de rostro amable y voz suave, cuya piedad era la máscara perfecta para el monstruo que llevaba dentro. Solo mostrando ese contraste, esa dualidad entre la fachada respetable y la depravación oculta, podría la gente comprender la verdadera magnitud del horror. La verdad no solo debía ser contada, debía ser experimentada para que el legado de los Salazar fuera finalmente destruido y reemplazado por el recuerdo de los niños a los que habían silenciado. Con todas las piezas en su poder, el peso de la responsabilidad era inmenso. Mateo Vargas, el etnomusicólogo que solo quería entender una canción, se había convertido en el juez, el jurado y el verdugo del legado de su propia familia. La noche cae sobre el desierto de Sonora no como un manto, sino como una sentencia. Es el año 1899. El aire, que durante el día ha sido un horno, se vuelve de un frío cortante, y el cielo se despliega como un terciola negro salpicado de estrellas indiferentes, tan lejanas que su luz no ofrece consuelo, solo la constatación de una inmensidad vacía. En la oscuridad, la hacienda Salazar no es más que una silueta amenazante, una herida en el paisaje. A poca distancia, en una humilde casa de adobe, la familia Rojas se prepara para dormir. El pequeño Manuel, de apenas 6 años, ajeno a la oscuridad que se cierne más allá de las paredes de su hogar, juega con una pequeña figura de madera a la luz de un candil. El mundo para él es simple, definido por el calor del fuego, el olor a maíz de las tortillas y la voz suave de su madre. Pero fuera, en el silencio opresivo que solo el desierto conoce, unos pasos se acercan, amortiguados por el polvo. No son los pasos de un bandido, ni de una bestia. Son los pasos medidos y seguros de un hombre que se considera a sí mismo un rey en su dominio, un sacerdote de una fe inconfesable, un hombre que ha venido a cobrar una deuda que la tierra, según él, le exige. El destino de Manuel está a punto de ser sellado, no con un grito, sino con una canción de cuna. Don Alejandro Salazar no se presenta como un monstruo. La monstruosidad rara vez lo hace. Su figura, recortada contra la luz de la puerta abierta, es la de un patriarca, un protector. Su voz es calmada, su rostro surcado por las líneas de la autoridad y una supuesta piedad. Habla con los padres de Manuel, les ofrece palabras de aliento sobre el trabajo en la mina, les asegura un futuro próspero bajo su cuidado. Es un acto de una crueldad consumada, un preludio teatral a la tragedia. Entonces, sus ojos se posan en el niño. Una sonrisa se dibuja en sus labios, una sonrisa que no llega a sus ojos, y comienza a tarear. La melodía se desliza en la pequeña habitación como una niebla sonora. Es de una belleza desgarradora, una secuencia de notas que parece hablarle directamente al alma de un niño, prometiendo seguridad, calma y un sueño sin pesadillas. Manuel, que al principio se había escondido tímidamente detrás de su madre, levanta la vista, sus grandes ojos oscuros fijos en el hombre. El miedo se disuelve, reemplazado por una fascinación hipnótica. La canción lo envuelve, lo aísla del mundo, de las advertencias no dichas en los ojos de sus padres. Se acerca, paso a paso,
atraído por la promesa de la melodía, sin saber que cada nota es un eslabón de la cadena que lo arrastrará a la oscuridad. El viaje a través del patio de la hacienda es una procesión macabra. La pequeña mano de Manuel está en la de don Alejandro, una confianza absoluta e inmerecida. La nana no cesa, es un murmullo constante, un hilo musical que los guía a través de la noche. Las sombras de los cactus saguaros se alzan como testigos silenciosos y deformes, sus brazos extendidos como en una advertencia inútil. Pasan junto a la fuente seca, cuya boca silenciosa parece querer gritar. Se dirigen hacia la capilla, el supuesto corazón espiritual de la hacienda. La pesada puerta de madera se abre con un quejido y se cierra detrás de ellos con un golpe sordo y definitivo, sellando el mundo exterior. Dentro, la oscuridad es casi total, rota solo por la luz de una única vela que Alejandro enciende en el altar. Las llamas proyectan sombras danzantes y grotescas sobre los frescos desconchados de los santos, cuyos rostros piadosos parecen ahora máscaras de horror. El aire es frío, con el olor a piedra y a un silencio antiguo. Y en el centro de todo, la melodía continúa. Un encantamiento que transforma un lugar sagrado en la antesala de un matadero. El niño, completamente cautivado, no siente miedo, solo siente la promesa de la canción. El momento de la verdad llega sin estruendo, con la calculada precisión de un ritual perfeccionado por la práctica. Alejandro aparta una alfombra raída y con un movimiento preciso levanta la trampilla oculta en el suelo. Una ráfaga de aire helado y fétido, el aliento de la tumba que yace debajo, asciende desde la abertura. Pero el niño no reacciona. La nana ha construido una fortaleza a su alrededor, una burbuja de serenidad en medio del horror. Lo guía hacia las escaleras de piedra, su voz ahora mezclada con palabras extrañas, frases del diario ritual que Mateo leería más de un siglo después, consagrando la ofrenda a la madre sedienta. Descienden a la cámara subterránea y aquí abajo la acústica cambia. La melodía ya no es un susurro, reverbera en las paredes de roca, se amplifica, se convierte en una presencia física que llena el espacio, oprimiendo los sentidos. La luz de la linterna ilumina por un instante los juguetes olvidados, los restos de otras vidas robadas. Alejandro guía al niño al centro de la cámara. La nana alcanza su nota final, una nota que se sostiene en el aire, vibrante y pura, antes de desvanecerse en el silencio más absoluto y profundo que se pueda imaginar. La tierra ha recibido su tributo. La veta de plata, una vez más, fluirá. Más de un siglo después, la publicación de la investigación de Mateo es como la detonación de una bomba silenciosa. La verdad, documentada con el diario de Alejandro, las pruebas forenses de los huesos y el análisis espectral de la melodía, destruye el mito de los Salazar y lo reemplaza con una crónica de depravación sistemática. La leyenda de los niños susurrantes deja de ser un cuento de fantasmas para convertirse en un acta de acusación. Para la comunidad de Sonora, la revelación es un cataclismo que reabre heridas que nunca habían cicatrizado del todo, explicando por fin el miedo ancestral y el tabú que rodeaba la hacienda. Se organiza un memorial en el lugar, una ceremonia sencilla pero cargada de un peso abrumador. Por primera vez en más de 100 años, los nombres de los niños perdidos son leídos en voz alta, uno por uno, sus identidades rescatadas del olvido burocrático de un certificado de defunción falso. Descendientes de las familias Rojas, Jiménez, García y tantas otras lloran juntos, no solo por sus antepasados, sino por la inocencia profanada que la tierra misma parece recordar. Una simple lápida de granito se erige cerca de las ruinas de la capilla, un pequeño punto de luz y memoria en un vasto paisaje de oscuridad. Mateo observa la ceremonia desde la distancia, sintiendo el peso de la verdad que ha desenterrado. Ha cumplido su deber, ha dado voz a los silenciados, pero la paz no llega. La melodía sigue siendo un eco persistente en su mente, una cicatriz en su alma.
Al caer la tarde, cuando todos se han marchado, camina por última vez hacia su vehículo, dejando atrás la hacienda. El sol se hunde en el horizonte, tiñendo el desierto de un rojo sangriento. Se detiene un momento, mirando por el espejo retrovisor la silueta de las ruinas que se desvanece. En ese instante, una ráfaga de viento se levanta, un suspiro frío que parece emanar directamente de la boca de la vieja mina. Y en ese viento viaja un sonido, tan débil que podría ser una ilusión, tan claro que hiela la sangre. Son las primeras notas de la nana. La maldad no residía únicamente en Alejandro Salazar. Él fue solo el compositor. La melodía, una vez liberada, encontró un hogar en la tierra, en la memoria de la piedra y el polvo. Se ha convertido en parte del paisaje, un eco eterno que recuerda que algunos secretos, una vez desenterrados, nunca vuelven a ser silenciados por completo. La canción sigue ahí, esperando nuevos oídos en el silencio del desierto. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.